En España no es posible repartir los recursos para todos y una mujer embarazada en compañía de su pareja tiene que meterse en un container para poder escapar sin que las autoridades los vean y así irse de un gobierno dictatorial en esta utopía. Esta parejita se va moviendo entre los containers hasta llegar al container seleccionado y como la situación es muy difícil le tocó dar mucha plata a los guías turísticos de este terrible viaje. ¿Qué pasa? Las condiciones han cambiado. Más riesgo, más dinero. No tenemos más dinero. Pasa que nuestra protagonista, Mia, es la principal blanco del gobierno español, ya que al no ver muchos recursos están cargando a las mujeres embarazadas principalmente. Ya dentro del container, el viaje no será solos, vienen acompañados con un grupo de personas en el mismo estado que ellos, jodidos. Sumado a esto, escapan luego de dejar atrás a su primera hija, pero aquí no hay tiempo para lamentarse, ya que de la nada abren el container y por alguna razón que desconozco, Nico, la pareja de Mia, de repente está casi en la entrada del container y lo terminan sacando de una patada, ya que ese container se puso demasiado lleno, provocando la separación de Mia y Nico. ¿Se volverán a ver? Ya lo descubriremos. Nico, siendo ubicado en otro container, confirmando que viajar en container no garantiza tu puesto. Mientras que por fin arranca de donde estaban, vemos el estado actual de las personas y las situaciones al límite que se encuentra en esta utopía española de la que huyen. Inmediatamente pasan por un punto de control donde un calvo chibúo le encanta hacer bien su trabajo, casi que al extremo, ya que este quiere asegurarse de que no haya nadie huyendo. La gente se esconde y es que el miedo está dentro de ellos. No hay confianza por la autoridad vestida de negro y rojo. Salid y no os arrepentiréis. El calvo convence a una persona y se asoma. Y una persona bastó para que el calvo diera la orden con toda certeza para matar a todos, acribillándolos como si de un videojuego se tratara. Quedando viva Mia, nuestra protagonista embarazada, quien logró esconderse y quedándose con ese container solo para ella, tristemente. Logrando avisar a Nico que debe esconderse si no lo matarán. Llega al barco en donde será trasladada a otro país sin poder comunicarse con Nico. Una tormenta hace despertar a Mia, quien de forma desesperada intenta de que sea rescatada por empleados del barco sin que ellos la escuchen, quedando inconsciente luego de un golpetazo que se dio. Al asomarse por los agujeros dejados por la policía, ella se da cuenta de que está en un mar abierto y se confirma cuando se escucha una ballena en plena noche. Lo peor de todo es que aún no ha podido comunicarse con Nico. A Mia le toca empezar a sobrevivir dentro del container y dentro de las cajas solo encontrará pantallas plasma, licor y yesquero, entre otras cosas que le servirán para sobrevivir, empezando con una cinta con la cual tapa los agujeros del container y así evitar que siga entrando agua, cuando de la nada se topa con otro container que se está hundiendo, siendo el mismo container en donde en teoría debe estar Nico. Ella deprisa intenta comunicarse con él, como si eso fuese un salvavidas, pero no evita que el container se hunda. Hola, soy Nico. Ahora no puedo hablar. Mia solo le queda el consuelo de seguir insistiendo en llamar, siendo esa su única manera de sentir tranquilidad, ya tirada dentro de ese container y con grandes posibilidades de que dé a luz dentro de él. Pero no hay tiempo para descansar, ya que una cinta no es capaz de detener un océano, llevando las cajas que estaban dentro del container a los agujeros, tapándolos con una vaina que viene en la tapa de Tupperware. Las tazas de Tupperware que serán el objeto que más ayudarán a esta mujer en esta situación tan dramática. Cuando de repente recibe una llamada de Nico, está vivo, quien dice que al final no llegó al barco, prometiéndole buscarla y que la quiere más que ayer. Mia. ¿Qué? Sabes que te quiero más que ayer. Sin mucho aviso, ya empiezan las contracciones, que son tan fuertes que su forma de sentirse mejor es desnudándose por completa y en ese estado, rodeada de agua, pare a su bebé. Guardando su placenta en un Tupperware, sin tener éxito en amamantar a su bebé en los primeros días, quien no para de llorar, como todo bebé recién nacido, por supuesto.
La bebé, estando muy molesta por todas las condiciones por las que le tocó llegar al mundo, me imagino que pensaría esta bebé. Entre gritos de la bebé, ella entiende que debe abrir un agujero en el container, hasta que por fin esos pezones salen leche y así alimentar a la bebé y que se calle por un momentico. Mia está hambrienta y con sed, y también porque la herramienta con la que estaba intentando abrir el container se le acaba la pila. ¿Cómo soluciona el hambre? Comiendo placenta. El agua con lo que sea líquido. ¿Cómo soluciona el hueco? Con una pequeña navaja la cual se rompe. Con todos estos ingredientes juntos, las alucinaciones estarán siempre presentes hasta que llueve, lluvia que no solo la hidratará, sino que también le dará una idea para abrir el malparido hueco que quiere abrir, costando abrirlo tanto como parir a un bebé. Saliendo por fin de ese lugar y mirar todo lo que la rodea, incluyendo pescado, lo cual se vuelve su objetivo número 1, hasta que ve un avión, y eso se convirtió en su objetivo número 1, no el avión, sino mandar señales hasta que se echa una cortada que casi le atraviesa el muslo, haciéndose una sutura muy artesanal, quedando agotadísima. Con unos audífonos que habían dentro del container, hace una especie de red para poder pescar, logrando pescar. Embalando los pescados en las tazas de Tupperware, ya les dije, hasta para el baño la va a usar. Y así seguirán sus días, cazar, bajar el agua del container, hablarle a su hija dentro de esa caja enorme en medio de un océano enorme. Cuando recibe de nuevo un llamado de Nico, esta vez es para despedirse, ya que no podrá llegar y está herido, moribundo. Ella haciéndole ver que ha sido fuerte como él le pedía y lo más importante, su hija está viva. Cortándose la llamada, y eso ya es un milagro que cayera esa llamada, tomando en cuenta en dónde está esa mujer. Luego de 26 días y harta de comer pescado, ella decide hacer una especie de bote y se emociona aún más luego de ver a un pájaro. Donde hay pájaro hay posibilidad de que haya gente. En una noche cualquiera, con el container prácticamente lleno en su totalidad y hundiéndose, debe cortar una cuerda si no se hundirá con él, lográndolo, pero luego pierde a la bebé al volver a la superficie. Justo en ese momento una ballena está rodeándola, pero será gracias a un chapoteo de esta ballena que logra encontrar de nuevo a la bebé. Y ahora sí que sí, depende de su barquito para vivir. Amanece. Mia y Noah, así se llama la bebé, están sobreviviendo como si fuesen pescado en ese mar enorme. Pero ella no aguanta más. El cansancio combinado con sueño es muy fuerte. Un grupo de pájaros rodean su balsa, logrando que un grupo de pescadores llegue a su auxilio. La bebé siendo rescatada y Mia siendo rescatada gracias a una cuerda que se amarró en la muñeca mientras dormía para siempre debajo del agua, recibiendo primeros auxilios para evitar que muera ahogada. Una europea nórdica no para de hacerles las maniobras correspondientes hasta que ella vuelve en sí, pidiendo a su bebé y darse cuenta de que se salvó y que logró salvar a su bebé y a ella misma.